sus puertas en Inglaterra, la peste negra. Pero resulta que en esa época uno de sus estudiantes era Isaac Newton. Isaac Newton tuvo que devolverse a su hogar y resulta que un día sentado en el jardín vio caer una manzana y le inspiró a formular su teoría de la gravitación universal. Y fue precisamente por tal vez esta pausa que tuvo que hacer la sociedad en su momento histórico, que Isaac Newton pasó a ser una figura en el ámbito académico por un cierre de las puertas de la universidad. Entonces, ¿sí? Don Karen, ¿estás pasando alguna presentación? No. Sí, no se compartió. No se compartió. Ay, qué pena. Vamos. Gracias, más bien. Vamos a ver. Sí, claro, yo hablando de las imágenes. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Bueno, entonces, la que les decía al inicio, que no se vio, es esta imagen que trabajaron los compañeros de videoconferencia, lo que nos hace, yo creo que es un gran reflejo de los esfuerzos institucionales. Y ese y ese mensaje que nos mandan de quedarnos en casa ha sido lo importante en este momento de las pandemias. Entonces les hago un recorrido, ¿verdad? De lo que es la pandemia, el concepto de la Organización de la Salud. Y que les decía yo, que es lo que refleja tal vez el miedo que estamos viviendo, que es la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y el pánico también de que el virus, ¿verdad? Nos contagia o contagia a un ser querido. Y este tipo de ilustraciones las iba a ir pasando con la presentación. Entonces, la educación superior y las pandemias. Esta es la imagen de la Universidad de Cambridge. En 1665 tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia de la peste negra. Isaac Newton en ese momento era su estudiante. Y fue cuando estuvo en su aislamiento social, en un paseo en el jardín, descubre la teoría de la gravitación universal. Y así es como se recolecta, ¿verdad? Esta historia de que tal vez si la universidad no hubiera cerrado sus puertas, tal vez Isaac Newton no hubiera dado su gran hallazgo académico. Por lo que nos trae la siguiente pregunta, ¿verdad? Cuando Newton nos encontramos en estos momentos en aislamiento social por el COVID-19. ¿Y cuánto puede la ciencia, cuánto puede las artes y cuánto puede las letras en un aislamiento social producir? Y también dentro de esto, los últimos 2 años, 3 años, las universidades han visto reducido tal vez o injerencia. Y les quería compartir esta imagen, ¿verdad? Que dice una científica en su laboratorio. ¿Se acuerdan de esa gente que redujo el presupuesto para ciencia, investigación y desarrollo? Bueno, ahora quieren hablar con nosotros. Y precisamente este es el rol de las universidades en esta pandemia del COVID-19. Nosotros, desde nuestras distintas áreas, nos va a tocar enfrentar y presentar algunas respuestas para ello. Y es lo que hemos tratado de hacer en los últimos días en las negociaciones también y conversaciones con el Estado costarricense. ¿Qué es lo que nos pone este virus? Es un virus nuevo. Tanto el ministro de Salud, Daniel Salas, nos ha dicho que aprendemos de él cada día, por lo que tanto las decisiones a nivel universitario y académico van a tener que variar según cómo se comporte, porque no sabemos cómo va a comportarse el resto del país. Nos permite o nos obliga a un aislamiento social, lo que nos obliga a tomar nuevas medidas a nivel académico. Nos presenta retos que son las brechas sociales, económicas y tecnológicas, tanto de nuestro personal como de las poblaciones estudiantiles, y provoca un cierre de universidades. Y este cierre de universidades no solamente en Costa Rica. Hoy la Universidad de Cambridge, 355 años después,
resulta que vuelve a cerrar las puertas. Y tal vez es un asunto también mundial que ha provocado que las universidades no cerremos nuestras puertas, sino que sigamos trabajando. Y viene el reto desde la libertad de cátedra, innovar en la metodología de educación a distancia y virtualización. Tal vez ese era el contexto que les quería brindar antes de empezar con los términos jurídicos que queríamos desarrollar para hoy. No sé si en este momento hay alguna pregunta sobre como el contexto universitario. Buenos días. No, hasta el momento no existen consultas. Gracias. Muchas gracias, Mauri. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que les traía el siguiente dibujo. El huevo o la gallina, ¿verdad? Es como una pregunta, una incógnita a nivel popular, pero es que no podemos hablar de libertad de cátedra sin tomar en cuenta lo que es la autonomía universitaria. Y no podemos conversar de autonomía universitaria sin libertad de cátedra. Y esto se da por el contexto histórico que nacen en Costa Rica, por lo menos, ¿verdad? Que es una trayectoria universitaria y académica relativamente corta en relación con el resto de otras universidades de trayectoria internacional que tienen siglos de experiencia. Y es que ambos son derechos humanos que están en el ámbito internacional, pero que cada país decide si los incorpora como derechos fundamentales. ¿Cuándo se comportan como derechos fundamentales? Cuando el país decide incorporarlos en su normativa interna desde el ámbito constitucional. Cuando se incorporan en el ámbito constitucional, tienen una jerarquía o un poder de normativa mayor que el resto de las leyes, los reglamentos o los decretos. En este momento, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Costa Rica decidió en 1948, cuando estábamos redactando nuestra constitución de la Segunda República, incorporarlos. Entonces, la autonomía, la autonomía universitaria se declara como derecho fundamental, pero además aquí viene una diferencia, creo que también es como parte de lo que es el costarricense, porque el resto de Europa, el resto de Latinoamérica, tuvieron que luchar, hacer grandes luchas para que se incorporaran estos derechos dentro de la academia de cada país. Ay, disculpen, voy a tratar de no hacerme para atrás, tal vez aquí. Ahí se escucha mejor. Sí, Karen, sí te escuchas. Perfecto. Como les decía, habían que haber hecho luchas, tuvieron que tirarse a las calles, tener que cerrar universidades. Y les quería traer el gran contexto centroamericano. Creo que ahí se puede ver un poquito más. En 1918, la Universidad de Córdoba se tiran a las calles estudiantes universitarios y profesionales académicos para exigir el autogobierno, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Y fue un caos nacional, hubo que entrar el Estado, el clero y las universidades a negociar. Y sale el manifiesto liminar de la Universidad de Córdoba, los estudiantes de Córdoba exigían, ¿verdad?, esta parte de la autonomía universitaria. Y es que en otros países las universidades veían la injerencia del Estado, del clero, de las ideologías de su momento o de los poderes políticos que regían en ese momento, eran los que determinaban qué se enseñaba en cada aula y cómo se enseñaba. Este manifiesto liminar de 1918 y esa gran lucha social en Argentina trae a Latinoamérica todos estos rezagos académicos. Y en 1948, Costa Rica no hace esa lucha, sino que
todo su académico venían viendo las respuestas de las demás universidades y lo incorporan. No tuvimos que tirarnos a las calles, no tuvimos que sentarnos a negociar con el Estado, no tuvimos que negociar con el clero, simplemente un derecho que surgió natural con nuestra idiosincrasia costarricense y se plasma en el artículo 84 que se los quería leer. En esa época, cuando estábamos redactando nuestra constitución política, la única universidad que existía era la Universidad de Costa Rica. Y entonces dice el artículo 84 de nuestra constitución. La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pero además las demás instituciones de educación superior universitaria que pertenezcan al Estado costarricense tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. Nuestro constituyente prevé que es cierto, en ese momento histórico solo la Universidad de Costa Rica existía, pero que podía existir más universidades que pertenecieran al Estado y que fueran públicas. Y no cerró la libertad o la autonomía universitaria fuera única y exclusivamente la Universidad de Costa Rica, sino que dice, si existe otra universidad, tendrá exactamente los mismos derechos y obligaciones que la universidad. Pero además, resulta, y es lo que les quiero explicar en este otro, que la Sala Constitucional de nuestro país, en la resolución 1393, habla de la UNED. En el año 93, la UNED tuvo que acudir a la sede constitucional para hablar de autonomía universitaria y libertad de cátedra. Y este fallo es como un gran hito histórico, porque es como de las primeras veces que se empieza a reflexionar desde el ámbito jurídico qué es la autonomía universitaria. Tanto que la UNED antes tenía esto como en un folletito de bolsillo, porque fue un gran éxito a nivel institucional y todos los funcionarios lo andábamos en el bolsillo, ¿verdad? En el 93. Este año ya se decidió, ¿verdad? Sacarlo en formato un poquito más grande. Pero esta resolución dice que va a ser el Estado el que dote de patrimonio propio, pero que además, y esto es lo más importante de este fallo, dice que tendrá el derecho a autodeterminarse en programas, en presupuesto, en organización interna y a estructurar su gobierno propio. Y les quería compartir el extracto de la página 23 de esa resolución, bueno, del folletito. La resolución es el considerando sexto al final. Y dice lo siguiente, que es algo que el simple hecho que la sala reconociera estos elementos fue un gran éxito para la Universidad Estatal a Distancia, pero para el resto de las universidades en Costa Rica. Nos tocó hacer la lucha nosotros, pero fue lo que abrió las puertas a la reflexión desde el ámbito jurídico. Y dice, la anterior concepción, ¿verdad? Que son los elementos que les leí acá en la presentación, no persigue agotar la totalidad de los elementos. Y aquí la sala reconoce que aunque habla de los elementos que dice el artículo 84 de la Constitución, y a su concepción, no lo cierra. Ellos saben que autonomía universitaria no fue lo único que dijeron en esa resolución, sino que puede ser mucho más. Y es lo que se entiende y quiso plasmar el constituyente en la ley fundamental, nos dice la sala. Que la universidad como centro de pensamiento libre, y lo pone en cursiva, haciéndole el énfasis, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir o atenten contra ese su gran cometido. Y nuestro gran cometido es promulgar el libre pensamiento. Entonces, cuando volvíamos a la imagen del huevo o la gallina,
No podemos concebir la autonomía universitaria sin conversar de libertad de cátedra y mucho menos desarrollar un principio de libertad de cátedra si no tenemos el concepto de autonomía universitaria claro, que es el derecho constitucional que nos dio la comisión redactora de nuestra Constitución a autodeterminarnos tanto en programas, presupuestos, organización, qué carreras queremos abrir, cómo las queremos impartir. Y eso nos lleva a la libertad de cátedra, que también en momentos históricos diferentes hemos tenido que acudir a la vía judicial para que nos determinen las características de las mismas. Y estas sentencias se las compartí también en el enlace de comentarios. No vamos a leer los extractos, sino que vamos a leer como las características o vamos a conversar sobre las características que determina cada una de ellas. Y vuelve a aparecer en libertad de cátedra el gran fallo o la gran resolución que tuvo que establecer la UNED en el año 1993, que al final se declaró sin lugar porque no le dieron la razón, pero determinó las características importantes de autonomía universitaria y libertad de cátedra. Entonces, la libertad de cátedra, como veníamos conversando, es un principio fundamental de la enseñanza universitaria, que también el constituyente decidió incorporarlo en el artículo 87. Pero es que si leemos los artículos tanto de autonomía universitaria como de libertad de cátedra, la simple norma o la simple lectura no dice mucho porque es parte del principio fundamental, no cerrar esos conceptos, no dejarlos escritos en piedra, sino que ellos mismos vayan evolucionando con la universidad y con la academia. Y dice el artículo 87, la libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria. Y aquí, otra vez, la idiosincrasia costarricense marca la pauta. Porque si ustedes ven en Europa, en Alemania, en España, el ordenamiento costarricense tiene mucha influencia del derecho español, a pesar de ser una monarquía y nosotros una democracia. Allá van a estudiar nuestros jueces, allá van a estudiar nuestros magistrados, tienen mucha influencia, porque es donde nace la rama de nuestro derecho. Y Costa Rica llega y decide que solo va a ser en el ámbito universitario, mientras Alemania y España dicen que la libertad de cátedra va a ser desde los extractos de educación primaria. Y esa libertad de cátedra va a crecer según la madurez del niño, la niña o la persona adolescente vaya creciendo en sus criterios académicos. Costa Rica dijo no, la libertad de cátedra va a ser de las universidades y así se plasma en el artículo 87. Resulta que estas mismas resoluciones nos tiran las siguientes características, y es que la libertad de cátedra es la protección que tenemos los docentes universitarios o los funcionarios que apoyan a la academia para proteger las actividades investigadoras y docentes. La libertad de cátedra es una libertad de expresión de cómo quiero enseñarles a mis estudiantes, cómo quiero hacer llegar ese conocimiento, sin que hayan presiones políticas, religiosas, de clero o de ideologías, incluso económicas. Lamentablemente eso es lo que hemos venido viendo en los últimos años. Pero es esa protección, es decirle, usted en su aula va a estar protegido de lo que diga o enseñe a sus estudiantes. Y entonces dice una de las resoluciones que el docente puede manifestar sin trabas y con finalidad propiamente pedagógica, en el ámbito de las universidades sería andragógica, su propio pensamiento, así como dedicarse con autonomía a la investigación. No se le puede impedir a un docente o a un investigador, en este caso docente investigador, que no
investigue ese tema o lo censuren previamente. Se le puede decir, no investigue eso porque nos interesa que tenga estas líneas de investigación, como lo hacemos desde los lineamientos institucionales. Se dice que las líneas de investigación van a estar fijadas por la Vicerrectoría de Investigación previamente y que a la universidad le interesa investigar en esas áreas, pero no se le va a censurar en el sentido de que no investigue ese tema porque es como escabroso y nos puede traer problemas con el clero, con el Estado. Eso no es así. Es también dentro de las resoluciones que es una potestad de la universidad decidir el contenido de la enseñanza que se imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, o bien en el sentido de la facultad de los docentes universitarios de expresar sus ideas al interno de la institución. Hace unos años hubo una cátedra de estudios, era de historia, de la Universidad de Costa Rica, y quería hacer una mesa o una cátedra abierta de estudios islámicos. Y llegó la Asamblea Legislativa y desde allá censuró la actividad de la cátedra. Y es parte de estas resoluciones lo que le permitió a la cátedra decir, no, señores diputados y diputadas, lo lamento mucho, pero yo tengo libertad de cátedra y voy a seguir estudiando la historia desde la parte islámica. Y lamentablemente hubo que acudir también, ¿verdad?, a vía judicial para defenderlo y fue exitoso la intervención. Y no se puede silenciar, dice la Sala Constitucional. A priori, las manifestaciones del pensamiento no se puede censurar ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor del docente. Pero también es importante tal vez hacer como este paréntesis en esta parte. La libertad de cátedra es un derecho fundamental del docente, pero tiene límites y tiene alcances. Estos límites y estos alcances van a ser su profesión o la asignatura que está impartiendo, va a ser también los lineamientos institucionales, la normativa que la universidad tenga a lo interno, así como el ordenamiento jurídico que la universidad reconozca que se aplica a ella. Un ejemplo podría ser, bueno, ese tiene otros términos, pero podría ser el escándalo del hostigamiento sexual en el empleo de la docencia en la universidad, una de las universidades. Él fundamentaba que era parte de libertad de cátedra los temas sexuales, pero su asignatura no tenía nada que ver con relaciones sexuales. Aquí la libertad de cátedra no aplica, porque su profesión era otra, su contenido era otro, y él se salió de esas opiniones, empezó a hacer ideas y convicciones y expresiones en contra de la mujer en el aula universitaria. Aquí la libertad de cátedra no aplica. ¿Cómo sí aplicaría una libertad de cátedra? Por ejemplo, en 1918 tenían textos prohibidos en la Universidad de Córdoba. Entonces, ¿cómo explicaba usted biología sin ver la teoría de la evolución de Darwin? Era como iluso, ¿verdad? Tenías que explicar desde el Génesis de la Biblia cómo era la evolución biológica. Y ahora, en esta época, la libertad de cátedra permite hacer eso. Decir, no, yo escojo mis textos y escojo este texto porque va con el contenido y el programa de mi universidad. Y algo importante que ha surgido desde la jurisprudencia y es que la libertad de cátedra no es única y exclusiva de las universidades públicas costarricenses. La universidad privada también tiene libertad de cátedra, pero también va a tener sus límites desde lo que la universidad desee desarrollar en sus programas y en sus aulas. Hay un jurista costarricense, él fue el director de la oficina jurídica de la UNED. Él escribió un artículo pequeñito, interesante, creo que también está en la pizarra electrónica para que lo puedan leer después, con Celín Arce. Y
Y dice que bueno, que la libertad de cátedra es el derecho o libertad porque también el docente escoger qué va a transmitir, ¿verdad? En su aula. Qué conocimientos, cuáles ideas y cuáles convicciones científicas va a exponer en su aula. Por lo que se excluye la posibilidad de toda injerencia externa, particularmente del Estado. En Costa Rica, las grandes luchas que hemos tenido en libertad de cátedra ha sido particularmente con el Estado, a pesar de que fue el Estado quien prácticamente natural y mágicamente nos lo otorga desde la Constitución, que tienda a imponer al profesor universitario una ciencia oficial en el acto docente o una orientación ideológica determinada. El profesor no tiene entonces que someterse a una línea ideológica preestablecida. Él escoge dentro de sus contenidos y los programas universitarios cuáles son las mejores ideas que le quiere transmitir a sus estudiantes. Y aquí les quería traer otro texto que la UNED tiene. Es, que recopila las ideas de don Rodrigo Facio. Entonces, don Rodrigo Facio fue un gran pensador, se le llama como el reformador de la educación superior. Y don Oscar Castro, que es el que recopila sus pensamientos, hace ese texto y dice Rodrigo Facio en la Constituyente de 1949. Y les quería compartir lo que decía don Rodrigo Facio en su texto. Dice, el día que la universidad estuviera al servicio de un poder político o de una confesión religiosa o de una tendencia antirreligiosa mutiladora de la integridad de la vida o de su sectarismo doctrinario o de una distinción social, ese día sería pese a las brillantes apariencias y a las frases elaboradas en que se pretendiese disimularlo, el de la liquidación de la vida espiritual creadora en la institución y por ende el de ella misma. El día que las universidades permitamos la injerencia externa en esos ámbitos políticos de ideologías, ese día no va a haber universidad, porque no están los principios tales que la ven crecer, por lo menos en el ámbito costarricense, como un centro de enseñanza universitario y de libre pensamiento. Perdón, voy a quedar aquí en esta. Y hay problemas con las imágenes. Se quedó una fija, nada más. Sí, la del concepto de Don Celín. La derecha de transmitir los conocimientos, ideas y convicciones científicas. Correcto. Ahí estamos. No sé si en este momento hay alguna pregunta, tal vez como para abarcarla. Si hay una pregunta, Karen. La pregunta me parece que la plantea Yancy. Dice, buenos días. Y la consulta de ella es, ¿toda esa normativa acerca de la libertad de cátedra aplica también a las aulas o entornos virtuales? Y es que eso también lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es que la libertad de cátedra es la manera en que yo transmito los conocimientos a mis estudiantes. Es una metodología. Entonces, independientemente si es un aula presencial, virtual, híbrido o como lo hacíamos antes, por medio de los libros que teníamos, no va a influir en nuestra libertad de cátedra. Es un medio, es una metodología que nos permite llegar más allá. Y lo vamos a ver tal vez como en las reflexiones que han hecho los catedráticos de otras universidades en la prensa, pero podemos verlo o retomarlo más adelante. Entonces les contaba, ¿verdad?, que la libertad de cátedra es nueva
muy reciente en la vida costarricense y muy reciente también en la sede judicial. Y cada vez que ingresa a la sede judicial, creo que también eso fue un acierto costarricense. Muchos de los que son nuestros magistrados han tenido ya sea contacto por medio de las aulas de universidades públicas o han sido docentes de universidades públicas y permite que ese análisis jurídico no amarre, ni censure, ni cuarte a las universidades en su libre pensamiento. Esa es una opinión o un análisis de lo que yo vengo viendo a través del tiempo. Puede que haya otros juristas que digan, no, en tal fallo tal vez no fue atinente, pero los poquitos resoluciones que se han dado en libertad de cátedra, para mí, han ampliado lo que la Constitución ha establecido. Entonces, dentro de la rama jurídica, se dice que toda normativa, toda norma jurídica o expresión jurídica en un texto que tenga ley, reglamento o constitución, tiene un valor jurídico tutelado. Y este valor jurídico tutelado nos ha costado un poco desarrollarlo, porque por dicha, los grandes juristas que se han tenido que pronunciar al respecto han sido docentes universitarios o han estado en un aula universitaria y han visto que es necesario ese libre pensamiento. Sobre todo el derecho, ¿verdad?, que tiene que ser atinente a la sociedad en ese momento o esa fotografía histórica en que estamos. Y es una libertad, pero también es un derecho. El valor jurídico que tutela la libertad de cátedra es la libertad y el derecho del docente de expresar libremente sus opiniones, convicciones e ideologías, sin que nadie le censure previamente. Ese es el valor jurídico que se ha desarrollado desde la jurisprudencia. Pero aquí yo no puedo evitar desligarme de la experiencia que he tenido en la Defensoría y mucho menos desde la reforma de Córdoba, que es el derecho del estudiante de contar con un profesor que piense libremente. Entonces, es una libertad, pero también es un derecho. Ese valor va a cambiar dependientemente del lugar que tengamos en cada aula, ya sea el docente, ya sea el estudiante. Pero eso es una conclusión mía a nivel profesional. No lo ha dicho la jurisprudencia. Sí lo ha dicho la historia de la Universidad de Córdoba. Fueron los estudiantes quienes tomaron su universidad y dijeron, yo quiero un profesor que se desligue del Estado, de los credos, de las ideologías, quiero un profesor que me enseñe libremente. Ese es el valor jurídico. Los sujetos titulares del derecho se limitan a la universidad en Costa Rica, solo a la institución de educación superior. No se distingue, no se hace una distinción donde la ley no la hace, si es de una universidad pública o de una universidad privada. Lo que pasa es que según los intereses de cada universidad, así va a variar ese tipo de libertad porque tiene límites y alcances. Y dentro de ellos está el poder de dirección del patrono. Lo que quiere el patrono o el jefe de uno que quiera abarcar. Es libertad y derecho, como lo dije anteriormente, pero es un instrumento de protección. Un instrumento de protección al docente, al estudiante también, de que pueda preguntar libremente a su docente, determinar qué quiere aprender y cómo lo quiere aprender por medio de esta libertad. Y ese instrumento de protección permite que no haya censura de parte de agentes externos. Nos permite también, ya sea de protección, pero también es de defensa, de llegar y determinar si tenemos que ir a vías judiciales a defender nuestros derechos de libre expresión y pensamiento en las aulas. Y
Y como les venía adelantando por la pregunta que me hicieron, la cátedra universitaria es parte de la metodología, enriquece la metodología que elijamos para hacer libertad de cátedra. Y bueno, esos son como los grandes hitos que la jurisprudencia costarricense en la sala constitucional ha determinado y lo ha puesto en blanco y negro en un texto. Pero también resulta que este tipo de pandemia, COVID-19, coronavirus, o como dicen los chiquitillos, el virus con corona, nos ha traído el reto de innovar. Y no es descuidar la libertad de cátedra. Yo creo que en este momento de aislamiento social, la libertad de cátedra se hace mucho más pertinente que nunca y no hemos podido, o tal vez creo que no es que no hemos podido, sino que tal vez se ha visto invisibilizado de cómo cada universidad hace frente al aislamiento social. Dentro de estos están las críticas que hace en la prensa y la última crítica que tal vez suena un poco más fue el artículo que sacó La Nación de que las U públicas fallan en el intento de dar clases virtuales y tiene un subtítulo que dice suspensión del curso por COVID-19, las tomó por sorpresa. Y resalto las tomó por sorpresa porque quería hacer la reflexión que hizo un comediante costarricense en redes sociales. ¿A quién no tomó por sorpresa el COVID-19? Por favor, díganme. Por supuesto, a todos, al mundo nos tomó por sorpresa el COVID-19. Las universidades no son exentas a esta sorpresa. Pero se resalta dentro de ese artículo que desarrollar una metodología o alguna modalidad de educación en línea no es tan fácil. Eso decía nuestro rector en la prensa. No es fácil, ¿por qué? Porque no es simplemente tomar el curso y pasarlo y montarlo en una plataforma. Y creo que aquí todos ustedes como encargados de cátedra o tutores saben lo que la educación en línea es tener una metodología que permita adquirir el aprendizaje de manera natural. Y tal vez entiendo que las demás universidades tal vez no tienen las plataformas o entornos virtuales que nosotros tenemos, la experiencia en educación a distancia y las herramientas que tenemos. Pero creo que también, y aquí la UNED ha hecho sus grandes aportes tanto a las otras universidades en acompañamiento como al Ministerio de Educación Pública para establecer que el curso lectivo en primaria y secundaria sigan por educación a distancia o virtual. Y ha sido un esfuerzo institucional enorme, incluso interinstitucional, llegar y Onda UNED, videoconferencia, el SIGNAR se alió con nosotros para llevar Aprende en Casa a cada hogar costarricense. Tenemos que entrar fuertemente a la capacitación en educación a distancia. El CONET mismo ha sido totalmente pertinente. Y les quería compartir también fragmentos de esta idea de desarrollar alguna modalidad de educación en línea. No es tan fácil. Entonces, sino que hemos estado haciendo estos 43 años. Es la experiencia, la calidad docente, el esfuerzo, el ponerse la camiseta, es lo que ha hecho la gran diferencia en nuestra universidad. Y lo dice don Rodrigo, ¿verdad? Que este proceso de asimilación y transformación del modelo educativo, sí, las tomó por sorpresa, pero es que no les podemos pedir algo que ellos no han ido trabajando. Nosotros sí. Y esto no ha sido, dicen el dicho de soplar, esto no es fácil como soplar botellas, pero soplar botellas tampoco es fácil porque hay que saber cómo hacerlo. Y en esta emergencia creo que aquí nos hemos destacado, hemos hecho una buena tarea y parte de esto ha sido los encargados de cátedra, encargadas de cátedra y de programa, directores de escuela que se han esforzado y han dado esa milla adicional. Porque también nos decía que
sí, muchos de nuestros cursos se han podido virtualizar. Y el sistema virtualizado de la UNED, ¿verdad? Ha fomentado ese trabajo entre dependencias. Pero es que no podemos ver la UNED por islas. Tenemos que ver la academia como un todo y desde nuestros diferentes talentos cómo fomentar y apoyar para que esta libertad de cátedra no se cercene por la modalidad que escojamos. No sé si hay alguna pregunta por el momento. No, Karen, hasta el momento no he planteado otra consulta ni comentario. Gracias. Perfecto. Entonces, lo que nos vienen diciendo las autoridades de salud, y es algo que tal vez estábamos comentando ayer, mi hermana y yo, de que nuestros estudiantes y nuestros hijos vamos a tener que llamarlos la generación COVID-19, porque ya ellos saben lo que es aprender, algunos de ellos, la mayor parte, aprender en línea, aprender virtualmente, y que les está gustando. Les está gustando aprender de esta manera diferente. Les está gustando que tienen otros medios para aprender y de participar a pesar del aislamiento social. Y esto va definitivamente a cambiar nuestra visión del mundo, porque hay una concepción del mundo antes y después del COVID-19. Y les quería comentar este post que vi, me hizo mucha gracia, de una mamá a su hija, que le decía, nunca pensé que iba a tener que fumigar a mi hija, después de que venía de hacer las compras del supermercado. Y es que hasta los hábitos sanitarios van a cambiar y van a cambiar también las conductas sociales. Y al cambiar el mundo ante esta enfermedad, porque esta enfermedad no se va a ir, dice el ministro, sino que vamos a tener que aprender a vivir con ella y a modificar estilos de vida, nos va a hacer innovar, nos va a hacer cambiar, pero estos cambios o estos contextos sociales van a tener, para mí, ustedes son los expertos en educación, pero para mí van a cambiar la manera de aprender o de querer aprender, porque les gusta mucho esta metodología. Y también dentro de la universidad, nosotros ya tenemos nuestra metodología a distancia, que puede ser bimodal, híbrida, a distancia o virtual. Pero también ya tenemos parámetros desde los lineamientos institucionales que nos dicen cómo vamos a trabajar la libertad de cátedra, que eso fue lo que hace unos años también trabajamos en el taller de libertad de cátedra, límites y alcances. Pero ya lo hemos desarrollado. Eso yo creo que ha sido positivo. Creo que también nuestras autoridades lo tienen claro y saben que además va a traer retos institucionales enormes. ¿Cuáles? Creo que ingresó una pregunta, ¿verdad, Yancy? Un comentario. Es un comentario. Es de Georgina. Concuerdo con lo que expones, que nuestra experiencia de educación a distancia es muy valiosa. Creo muy importante este momento para que la UNED se posicione como pionera, porque han sido importantes los aportes en algunos medios, pero necesitamos mayor divulgación en este momento. Correcto. El aporte de la compañera Georgina. Sí, yo coincido totalmente con Georgina, pero yo creo que también históricamente la UNED, desde su fundación, hemos tenido que trabajar con recursos limitados. Y al trabajar con recursos limitados tenemos que escoger si trabajamos o si trabajamos y cacareamos lo que hacemos o hacemos una de las dos. Y la UNED, yo creo que en ese aspecto, sí, deberíamos dar mayor divulgación académica de lo que hacemos, no es divulgación de anuncios de la matrícula, es importante ese aspecto,
pero sí tenemos que divulgar académicamente el valor público de lo que hacemos y la pertinencia que hacemos en la sociedad costarricense. Y no únicamente en la sociedad costarricense, y aquí quiero hacer una anotación al margen. Resulta que los acuerdos del Consejo de Rectoría, bueno, han ido evolucionando con el tiempo, ¿verdad? Según cómo se va desarrollando la enfermedad en nuestro país. Y dentro de los acuerdos era virtualizar, ¿verdad? Por el aislamiento social. Y la UNED no solamente está en este pedacito que se llama Costa Rica, tenemos estudiantes en el extranjero, que teníamos una gran deuda histórica de la virtualización. Y usted habla con ellos en este momento y están pero fascinados porque era un servicio que no tenían. Imagínense estar en un país muy grande y tener que trasladarse al consulado a aplicar instrumentos. Eso significaba, me contaba un estudiante, hacer un traslado de por lo menos 4 días, de sacar vacaciones para ir a aplicar sus instrumentos de evaluación, porque tenía que tomar el tren, tenía que tomar un vuelo, además tenía que tomar un autobús para llegar al consulado, hacer el examen, pero además tenía que dormir el día antes para poder llegar a tiempo al consulado. Ya cuando terminaba de hacer el examen, tenía que quedarse a dormir y empezar de nuevamente su viaje hacia el lugar donde vivía. Ahora esta virtualización y las experiencias que hemos tenido educando por medio de entornos virtuales, creo que es una oportunidad también para ampliar nuestro mercado más allá de nuestra frontera. Mercado no, perdón. Ampliar nuestros servicios a estudiantes que están más allá de nuestras fronteras, que nos ven como una opción por la metodología que tenemos. Y esto creo que va a ser grandes oportunidades en el futuro. Continúo con las repercusiones en la libertad de cátedra del COVID-19, Jensi. Hay un comentario de Flor Ángel, me lo envió en privado, pero autoriza que lo lea a todos. Flor Ángel reflexiona, no podemos ver como sinónimo que usar herramientas tecnológicas y la virtualización de las asignaturas es educación a distancia. Es un buen momento para reflexionar al respecto y conocer la visión institucional. El rector lo dejó claro en este artículo de La Nación. Sin embargo, en esta coyuntura se han tomado decisiones que no son coherentes con el modelo de educación a distancia y la misión de la UNED. Bueno, ya igualmente en privado manifestó no querer generar polémica, pero es un comentario que me autorizó de compartir. Sí, claro, y es que eso ha sido parte de los aportes desde la academia, porque eso es precisamente libertad de cátedra, poder exponer libremente las expresiones y poder llegar a puntos de encuentro para solucionarlo. Y sí, no podemos decir que educación a distancia es lo mismo que educación virtual, porque es diferente. Pero el modelo pedagógico de la universidad es tan rico, que a pesar de que tiene sus años y hay un sector que dice que está obsoleto y que no se puede aplicar, para mí tiene grandes principios que permiten hacer esa diferencia o tener esa experiencia que en este momento ha sido una gran crisis en otras universidades, no únicamente las públicas, sino las privadas también, porque además ese documento de la UNESCO, que es de 44 páginas, tiene una parte muy interesante y dice que las universidades privadas van a tener que tomar medidas durante la crisis y después de la crisis porque no van a poder seguir con sus aranceles ante lo que se viene, ¿verdad? Porque va a haber repercusiones económicas, ya la estamos viendo, gente desempleada y con jornada laboral reducida. Pero es uno de los retos y aquí es cuando más, este momento donde nosotros como universidad, ya sea a distancia, virtual, y después de lo que venga, es cuando tenemos que verlo como una oportunidad, tenemos que verlo como una oportunidad de tener ese valor público en cada comunidad, porque no es, no es posible hablar de educación superior pública
cuando tenemos una violencia estructural que le corresponde al Estado en cada comunidad. Y eso lo vamos a ver ahora en repercusiones. Creo que entró otro comentario, ¿verdad? De doña Gina. Tenemos un comentario de él, no, no sé quién es, pero su nombre como de él, considera, yo creo que la UNED tiene muchos aspectos muy buenos en los que es la educación a distancia, pero también pienso que la UNED tiene que dar un paso adelante en lo que corresponde como evaluar en forma virtual para certificar los conocimientos. Ujú. Él también indica, yo creo que la UNED, bueno, no, es el mismo, Yelena, manifiesta, yo trabajo con personas mayores y con personas en situación de discapacidad y he tenido que ingeniármelas porque ellos al no saber leer y no tener acceso a la plataforma, entonces tengo que trabajar con videos por WhatsApp. Esto es difícil para algunos estudiantes. Rosita Ulate también nos comenta, ciertamente la Constitución Política en su artículo 84 brinda la autonomía universitaria a las universidades públicas. Sin embargo, también le da potestad a otras entidades del gobierno para exigir cambios a las universidades, como es el caso de la contratación en los artículos 183 y 184. Ah, sí, ese comentario que hace Rosita está interesante porque, Perdón, Karen, voy a finalizarlo. perdón. Perdón, la pregunta es, ¿cómo hacemos para defender nuestra forma interna de organizarnos financieramente? ¿Cómo lo es ajustarnos a lo estipulado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? Me refiero a los años de derecho de cesantía. También Bogantes indica tratar de mantener bueno, este está coincidiendo con Yelena, del adulto mayor, tratar de mantener el interés del adulto mayor es difícil a que algunos no saben usar bien la tecnología. Fiorella González manifiesta, coincido con la diferencia que planteaba de él relacionada con educación a distancia y educación en línea, que también lo planteaba Lorange. Entonces vemos, Karen, que tenemos tres temas en la mesa, ¿verdad? El tema del acceso relacionado inclusive con el adulto mayor y también con el estudiante. El tema que plantea Rosita acerca de la autonomía, pero también cómo otras entidades de gobierno ejercen autonomía sobre la autonomía de la universidad. Y el tema de conceptual, ¿verdad? De hacer las diferencias e interiorizarlas como es la educación a distancia y educación virtual o en línea. Ujú. Dentro del acceso, eso lo vamos a desarrollar en esta sección. Entonces, lo voy a comentar un poquito más adelante sobre la autonomía universitaria y el resto de los artículos de la Constitución. Usted ve, doña Rosita, cómo se separa por secciones la Constitución. No es por, bueno, sí, es un asunto de orden, pero también es a propósito. ¿Por qué? Porque se dice que la autonomía de las universidades es de rango constitucional. La autonomía de las otras instituciones, de los artículos que usted comenta, es de otro rango un poco inferior. Y ese es precisamente la gran controversia que hemos tenido precisamente en el último o en los últimos 2 años con el Estado en el financiamiento de nuestro presupuesto, porque se está violentando la autonomía universitaria. Y la última vez fue ahora con la marcha, en el sentido de que Hacienda iba a decidir una partida presupuestaria, cómo la íbamos a invertir. Y aquí se tuvieron que sentar a negociar, porque la autonomía universitaria no se negocia precisamente. Y el Estado tuvo que ceder en ese aspecto. También es importante resaltar que otra vez probablemente tengamos que hacer otro proyecto de estos, donde vayamos a la sala constitucional, porque está sobre la mesa una acción de inconstitucionalidad sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y está
en vía judicial administrativa la ley en discusión. Y creo que también ha sido visionario tanto del Consejo Universitario como de las autoridades de decir, no voy a proseguir en la aplicación de la ley porque precisamente no nos aplica porque tiene un rango inferior y porque esto se va a decidir en la vía judicial. Entonces, no sabemos cuántos años puede ser, pero la UNED en ese aspecto ha sido claro y ha dicho la autonomía universitaria para nosotros se respeta. Y probablemente o se tenga que hacer otro proyecto más de este, o se tenga que hacer un libro con las veces que hemos tenido que acudir a la vía judicial constitucional y administrativa defendiendo los intereses universitarios que fortalezcan nuestra docencia, porque irónicamente, bueno, por dicha existe esta vía, que es ir a discutir en la vía judicial qué le corresponde a la docencia. Y por dicha hemos salido bien. Hay que ver cómo vamos a salir con estos magistrados que actualmente están. Esperemos que respondan históricamente como han venido respondiendo, pero puede cambiar. Y es un panorama que tenemos que tener claros. Las otras dos, el acceso a las poblaciones, lo voy a desempeñar entonces en esta sección. Lo sigo, Jessy. Karen, tenemos una consulta de Alan, bueno, es un comentario de Alan Gen, pero no sé si viene al caso al ser libertad de cátedra o tendrá más que ver con evaluación de los aprendizajes. Lo voy a comentar, no, perdón, de Del. Es que dice, no entiendo si es de Del o si es de Alan Gen, que están, dice de Del a todos y después dice Del es Alan Gen. Ah, ya entendí. Hola, Alan, gracias. Lo voy a leer. Dice, dentro de las medidas aplicadas para las pruebas, se aplican instrumentos que no presentan aspectos de confiabilidad y validez. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar que la persona que contesta el instrumento es la persona que corresponde? Además, siento que el aspecto administrativo cobra mayor importancia que el aspecto académico. Por ejemplo, en este momento se aplicará un segundo ordinario antes que el primer ordinario. Ese es el comentario de Alan. Yo voy a atreverme a hacer otro comentario también, adelantando. Mañana la charla que vamos a impartir se trata de ética y evaluación en los entornos virtuales. Esa charla la voy a impartir yo y vamos a ver la primera parte de lo que comenta Alan, ¿verdad? De que es el tema de quién está al otro lado de la computadora y cómo lo puedo comprobar. Y el otro tema, ¿verdad? Que él relaciona que tiene una implicación administrativa, el tema de aplicar un segundo ordinario primero antes que el primer ordinario. Comentario de don Alan. No, y concuerdo, porque digamos, volvemos a la crítica que nos hacía la nación. Nos tomó por sorpresa, sí, nos tomó por sorpresa porque nadie ha lidiado anteriormente con, por lo menos de los que estamos vivos, porque sabemos que Cambridge en 1665 sí ha tenido esa experiencia. Nosotros no hemos tenido esa experiencia y creo que hemos tratado de buscar las herramientas para poder continuar con nuestras funciones, porque también hay un aspecto laboral y económico que no es ajeno a las universidades, pero está afectando a nuestras poblaciones. El desempleo, el cierre de locales, de que va a haber una pausa en la economía, que nuestros estudiantes no sabemos cómo están en este momento. Bueno, sí sabemos porque los administradores de centro han hecho una labor y ahora se las voy a comentar, pero muchos de ellos han estado en desempleo o en reducción de jornada laboral. Y aquí es cuando invertir en conocimiento y aprendizaje tiene que hacerse una prioridad. Y aquí vamos, ¿verdad? Creo que sí, que se ha tratado de continuar y hemos hecho grandes aportes y lo voy a retomar también en esta parte en una de las secciones. Dentro de las repercusiones en la libertad de cátedra,
leyendo la prensa porque me encanta leer los aportes de los distintos académicos en la prensa. Ya teniendo claro que libertad de cátedra es la manera en que yo expreso mis ideas o transmito el conocimiento a mis estudiantes, a veces leyéndolos yo digo, bueno, ¿será que es que están confundiendo los límites y alcances o simplemente tienen una deformidad del concepto y no tienen claro que es la manera en que el docente se expresa en distintos medios, sean virtuales o sean presenciales? Entonces creo que las críticas de, sobre todo de las universidades presenciales que tenían esa metodología presencial, de el traslado a la virtualidad violenta la libertad de cátedra, no coincido porque es un medio para ejercer la libertad de cátedra. Y ese aspecto no coincido con los compañeros que han hecho aportes en la prensa. Otras cosas que han salido en la prensa, otros temas, también de los académicos, dicen que les preocupa mucho que esto del COVID-19, el ejercicio de la libertad de cátedra, se encuentren con estudiantes y docentes y sus habilidades tecnológicas y virtuales si las tienen o no. Y correctamente va a depender de la población que trabajemos, porque si estamos hablando de un nativo digital, no va a tener problemas como los estudiantes en el extranjero. Están fascinados. Pero tal vez los estudiantes de doña Yelena sí se les ha complicado. Pero también tenemos que ver otro aspecto y es sobre esas habilidades tecnológicas y virtuales. Dentro del cuerpo docente de la UNED, no podríamos decir que tengamos como esa excepción porque tenemos que trabajarlas. Dentro de la población regular de la UNED, estamos hablando de grado y de posgrado, son habilidades que deben tener para poderse incorporar al mercado laboral. Entonces, es algo que tenemos que desarrollar dentro de nuestras actividades normales y tenemos que ver las diferentes poblaciones. En este momento tenemos que concentrarnos, ¿verdad?, en el gran grueso que tiene este acceso a tecnologías y virtuales. Pero, por ejemplo, el otro día me hizo mucha gracia ver a mi mamá, que es una adulta mayor, tiene 70 años, manejando el WhatsApp en una reunión virtual y estaba muy emocionada porque el aislamiento social la había apartado de sus amigas y la herramienta virtual se convirtió en ese punto de encuentro. No sé si cuando nos conectamos temprano vimos cómo reaccionamos los diferentes compañeros, como qué lindo verlos, aunque sea por este medio. Eso ha sido hermoso, ¿verdad? Hacerlo presencial y darnos los besos y los abrazos que antes nos dábamos, pero la situación sanitaria nos lo impide. Y hemos logrado que el aislamiento social nos dé estos puntos de encuentro en tecnologías y habilidades virtuales. Incluso me hizo mucha gracia porque ya aprendió, mi mamá aprendió a manejar el WhatsApp y videollamada. Ahora me hace videollamadas a cada rato. Y yo, mamá, pero bueno, parece que estoy trabajando. Dice, pero estás en la casa. Y yo, sí, pero es diferente. Digamos, yo, el horario de mi oficina, tengo que hacerlo ahora de manera virtual. Cuando salga de mi trabajo, la llamo. Y así. Pero estos puntos tecnológicos y virtuales han sido una estrategia para las personas que estamos aisladas socialmente o en teletrabajo para hacer puntos de encuentro. Imagínense si hubiese sido la pandemia de 1665, estaríamos sentados en el jardín y nos caería una manzana probablemente. No se nos hubiera ocurrido la teoría gravitacional, pero sería diferente. Es excelente la virtualización, la libertad de cátedra. En mi concepto, en el panorama de la universidad, en grado y posgrado, para mí no. En el concepto jurídico, ¿verdad? En el concepto jurídico, porque como lo vimos en la parte de las habilidades tecnológicas y virtuales, la alfabetización digital va a ser primordial para el profesional en la incorporación del mercado laboral y ahora con este tipo de aislamientos sociales va a ser una estrategia para seguir dentro de la normalidad
posible esos puntos de encuentro. Y estas preguntas no fue que a mí se me ocurrieron, ¿verdad? Les dije, son las preguntas que han lanzado compañeros académicos de otras universidades en la prensa. Y, ay, qué... Disculpa, para aprovechar el tema, tenemos también un aporte de Bogantes, relacionado también con el tema de doña Yelena. Pregunta, ¿se violan los derechos del adulto mayor al pasar a educación en línea, donde los estudiantes no estaban capacitados para recibir de esa forma las clases? También hay un comentario de Moisés, de forma general, que lo envió privado y me autorizó de compartirlo. Moisés indica, para mí esto que estamos viviendo es parte de la gestión del cambio organizacional. Las organizaciones están obligadas a adaptarse o a morir. Es solo una opinión. Correcto. Tal vez puedo unir las dos, el comentario de Moisés y el de doña Jensi. Bogantes, perdón, sí. ¿Qué es lo que sucede? Y es que, como les hablaba, ¿verdad? Que según como hacemos las leyes, tenemos una jerarquía normativa. Entonces viene la Constitución, vienen las leyes, vienen los reglamentos, los decretos, y ahí van bajando. Según cómo van bajando, van perdiendo fuerza jurídica. ¿Así? Dentro de la Constitución vamos a tener derechos fundamentales que son propios del ser humano que resida o sea costarricense. Dentro de estos derechos, la emergencia sanitaria nos ha hecho escoger. Lamentablemente no deberíamos escoger, no escoger el menor de los males. Resulta que la emergencia sanitaria, dentro de esta normativa jerárquica, dentro de la misma norma jurídica, hay un asunto que se llama, un principio que se llama potencia y resistencia. ¿Cuál norma puede más? ¿Verdad? Es como ponerse los guantes y ver cuál gana. Resulta que en este momento histórico que estamos viviendo, la salud pública va a prevalecer. Si hay derechos que puedan esperar, esperarán. Eso es lo que pasa con las emergencias sanitarias o las pandemias. Es poner al ser humano su salvaguarda en salud primero. Si podemos atenderlos por otros medios, qué bueno, pero lo mejor es, sobre todo los adultos mayores, que el ministro sido claro, que son población de riesgo, guardaditos en la casa, le digo yo a mi mamá, porque el momento en que salgan, su salud se puede ver deteriorada. Y aquí es donde tenemos, lamentablemente, que escoger cómo los atendemos. La virtualidad ha sido una manera de poderlos atender, pero ahora vamos a tener que después de todo, cuando tratemos de llegar un poquito a lo que era normal antes del COVID-19, tenemos que evaluar cómo atender y darle una respuesta a cada una de esas poblaciones. Y coincido con Moisés, creo que también la UNED ha salido fortalecida y como les he dicho a diferentes compañeros en momentos también como de discusión que hemos tenido, es el momento para brillar. En momentos de crisis, en vez de oscurecernos o morirnos, es cuando más tenemos que brillar. Y la virtualización ha sido la herramienta en que hemos podido abarcar esa situación. Tal vez sí, coincido, tal vez no sea ideal, sobre todo por la siguiente pregunta, que decían los compañeros en la prensa, que si precisamente escoger qué hago vulnera algún derecho y probablemente se excluyan poblaciones en condición de vulnerabilidad. Pero en este momento prima la salud pública, prima en que no nos enfermemos todos de manera conjunta, que no saturemos los servicios médicos, el que necesite un respirador no haya que escoger a quién quito, quién no, como han tenido que hacer otros países. Y va a ser por un momento, esperemos, hasta que ya la ciencia, la tecnología, los científicos y los académicos logremos establecer una vacuna a esas personas que tienen vulnerabilidad puedan retomar
se les quite esa vulnerabilidad, se les ponga esa bendita o esa protección y podamos volver a atenderlos como debamos atenderlos. Y ese documento de la UNESCO de 44 páginas que me mandaste el otro día, que es el que lo puse ahí, aproveché para ponerlo, nos dice qué tenemos que hacer antes, durante y después. Después de todo esto, tenemos que evaluar cómo fueron atendidas las diferentes poblaciones y cómo las podemos atender y reintegrar nuevamente. Sobre todo en esta parte de si excluimos poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nuestra universidad nace por esas personas. La ley de creación de la UNED se da precisamente porque esas poblaciones habían sido ajenas a la educación superior pública de Costa Rica. Y precisamente ese va a ser nuestro gran grueso. Vamos a tener que hacer, aquí las cátedras, junto con la administración, vamos a tener que hacer un gran cuerpo de apoyo para ver caso por caso, porque vamos a tener casos que tenemos que verlos de manera personalizada, individualizada, para poder dar una acción integral. ¿Hay algún otro comentario? Karen, por el momento no, solamente Yelena coincide y está de acuerdo que hay un antes y un después del COVID. Entonces sí, es como decía, o cerramos puertas y mandamos a todo el mundo para la casa esperando que les caigan manzanas y cambien el mundo, o seguimos tratando de sernos pertinentes y seguimos tratando de brillar en la oscuridad. Para mí, este es el resumen de esta filmina. Y ya para no seguirlos aburriendo, porque yo sé que el tema es un poco pesado y he tratado de hacerlo no tan jurídico, pero lamentablemente se escapa tal vez de su nacimiento conceptual. Son las reflexiones finales. Y tal vez acá es donde podemos comentar un poquito más. Y si ustedes han visto mi presentación, el virus va cambiando de cara y va enojado, o va feliz, o va haciendo expresiones. Creo que las reflexiones finales de la libertad de cátedra en tiempos de COVID, es cierto, hay repercusiones graves que se nos vienen, que vamos a tener que enfrentar, pero yo lo quiero ver desde el lado positivo y que se los quería compartir porque creo que la UNED ha hecho un gran esfuerzo para brillar en esta época de oscuridad nacional. Y es que eso les quiero decir. Resulta que, bueno, si ustedes han visto, hay varios asuntos gráficos y les quería compartir, voy a ver si se los puedo compartir desde el chat. Porque es que esta herramienta es muy bonita, pero hay que agarrarle los toquecitos. Ahí está, ya lo compartí. Este artista gráfico, que es del idioma inglés, me encanta porque él tiene unos personajes que se basan en los órganos del cuerpo. Entonces hace conversaciones del corazón con el cerebro, o el cerebro con el hígado, o el cerebro con la vesícula biliar. Y sus personalidades de sus personajes tienen que ver precisamente con su función. Y, por ejemplo, el hígado siempre va a ser el hígado. El cerebro siempre va a ser el que calcule. El corazón es el que siempre, es el que palpita y sale con sus emociones. Y cuando el corazón palpita fuertemente, el cerebro reacciona. Les quería compartir este artista gráfico. Es en inglés y traté de hacer la mejor traducción posible. Les quiero compartir. Entonces, llega corazón y le dice, cerebro, quiero hacer algo extraordinario el día de hoy. Y le dice el cerebro, que está leyendo y que está en su ciclo de confort, pues no creo que podamos, aislados socialmente.
nos sentaremos en un sillón diferente, dice corazón. Y quiero que vean la expresión del cerebro. Empieza a sudar y ya empieza a salirse de su orden y le dice, pero siempre nos sentamos aquí. Y le dice, por eso mismo. Creo que coincido con esta reflexión gráfica, porque eso es lo que nos ha hecho reflexionar a nivel universitario. El COVID-19 nos ha hecho innovar, nos ha hecho repensarnos en la libertad de cátedra, en la autonomía universitaria, pero nos ha sacado de nuestra zona de confort y no ha sido sentarnos solamente en el mismo sillón, sino en la silla. Hemos tenido que compartir espacios con nuestra familia, que tal vez a veces no compartíamos tanto y tenemos que teletrabajar, y los chiquitillos en teleeducación y sí, nos ha generado tal vez esa ansiedad que tiene el cerebro, pero el corazón, y yo digo que siempre he dicho que la UNED es una universidad de cerebro y corazón, precisamente por lo que hacemos, por las poblaciones que atendemos. El corazón y el cerebro en este momento es lo que nos va a ayudar a dar ese gran salto. Y también les quería compartir ¿verdad? Y aquí cada quien, cada dependencia y cada cátedra y cada quien tiene sus talentos y sus habilidades. Ayer conversábamos eso. El caballito y el caracol conversan, entonces el caracol se sube sobre el caballito y el caballito le dice, ¿qué hace? Y dice, recordándote lo increíble que eres. El rol de las universidades es increíble. Este es el momento en que nosotros como universidad hemos logrado resaltar y hemos logrado hacer pertinente a nuestra institución, poniéndonos nuestra camiseta y siempre sacando el estandarte de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra para poder hacer lo mejor que podemos en este momento de aislamiento social. Y con eso les quería finalizar y les quería dar ahí mis contactos, ya muchos lo tienen, entonces no es como... Yo creo que mi teléfono se conoce. Permiso. Karen, Sí. quería compartirle el comentario de Georgina Marín. Creo que en tiempos de crisis, trabajo académico, experiencia. De trabajo en equipo. Entonces, J. Abogantes nos indica Es que se me cortó. hay que deshacerlo aprendido. Perdón, se te cortó. Entonces, repito el comentario de doña Georgina Marín. ¿Me escuchan? Sí. Ella indica, creo que en tiempos de crisis el trabajo académico excesivamente centralizado retrasa y favorece la experiencia. Y esto nos da idea de la necesidad de desarrollar habilidades de trabajo en equipo, ¿verdad? Nos indica ella. J. Abogantes, quieres hacerlo aprendido y aprender la realidad de la realidad actual de nuestra sociedad. Yolanda Durán nos comenta también, siempre he creído eso, Georgina, se debería dejar un poco lo académico y trabajar en equipo. Siempre podemos aprender y reaprender. Trino Elizondo, el proceso de cambio es necesario, es una buena oportunidad para reinventarnos, para ser parte de la solución que la sociedad necesita. Serían los comentarios que nos comparten los compañeros. Muchas gracias, Maureen. Sí, y creo que ese era el mensaje que yo les quería transmitir el día de hoy, porque ojalá puedan revisar el documento de la UNESCO, porque nos dice que tenemos que variar las estrategias y tenemos que aprender sobre todo la universidad. La universidad siempre tiene que estar aprendiendo, porque no puedes enseñar si no estás actualizado, si no puedes pensar, si no puedes aprender. Es como una característica que nos tiene que definir en estos momentos. Quería también terminar con 4 ideas que nos da el documento de la UNESCO. Y dice que después del COVID-19,
vamos a tener que establecer estrategias. Y esas estrategias van a ser diseñar estrategias de evaluación y apoyo a las poblaciones estudiantiles en desventaja. Como les decía, la UNED se ha caracterizado en dar estos espacios y tenemos que hacer una evaluación a nivel posterior de cuando podamos ya acercarnos un poco más. Documentar y evaluar los cambios realizados. Creo que es una oportunidad también, como dice Trino, de ver qué cambios son positivos y cuáles podemos mantener y qué cambios no fueron tan positivos y cómo los podemos mejorar. Aprender de lo ocurrido. Tenemos que digitalizar, virtualizar servicios. Antes de esto, había muchos servicios que no podíamos virtualizar. Después de esto, cosas que eran imposibles, ahora las podemos hacer. Entonces, creo que también hay que hacer esa evaluación. Tenemos que ver esa evaluación, tenemos que ver cuáles servicios dejamos en educación a distancia tradicional, cuáles podrían ser híbridos, cuáles podrían ser totalmente virtuales, pero no casarnos con una única metodología. Creo que la universidad no debería casarse con una única metodología, sino innovar en las estrategias de comunicación que tengamos y cómo llegar y hacer esa libertad de cátedra crezca cada día más. Y después de esto, que este es un primer intento, las jornadas que vamos a tener estos días, pero después de todo esto tenemos que hacer diálogos universitarios, reflexionar al interno, renovar nuestros modelos de enseñanza y ver qué sirvió, qué no sirvió y cómo actuar en las distintas emergencias. Porque ayer conversaba con otro compañero y le decíamos, es que estamos lidiando con emergencias desde Otto, desde el huracán Otto, luego Nate, luego los que estábamos con centros penitenciarios, tuvimos la pandemia de las paperas a nivel penitenciario y ahora venimos con COVID-19. No podemos seguir ahí viendo una emergencia, qué hacemos o qué no. Tenemos que ver qué ha funcionado, qué nos funciona, qué no, y tratar de seguir siendo siempre los mejores. Y con estas palabras cierro, no sé si hay más comentarios. En el caso de doña Yelena, dice, estoy de acuerdo, esto que dices debe ser investigado, porque hay que valorar las poblaciones meta y no hacer algo antojadizo. Que no con ocurrencias, no, eso no puede ser academia. Y Georgina comenta, y en cada emergencia ignoran la experiencia anterior. Estas son reflexiones, ¿verdad? Algo importante, como les decía al inicio de la presentación, antes de que iniciara Karen, estos espacios de charlas virtuales promovidas desde el COA tienen ese propósito, ¿verdad? Es un propósito, voy a ponerme mi cámara. Es el propósito traerlos a la reflexión. Vamos a tener durante, bueno, hoy, mañana y la otra semana, vamos a tener invitados que nos propongan temas que nos hagan reflexionar, que nos hagan cuestionarnos, que inclusive a veces hasta que nos hagan, nos estorben, ¿verdad? Nos den cierto nivel de molestia, con el propósito de poder reflexionar y tomar decisiones desde las cátedras, puede ser desde sus equipos de trabajo, con las escuelas, ¿verdad? El propósito de las charlas, me parece que esta, que es la primera que se están dando, ha surgido y ha fluido muy bien, ¿verdad? Vemos cómo las reflexiones apuntan a que aún tenemos mucho que hacer, mucho que replantearnos y lo que manifestaban en el chat, ¿verdad? La capacidad de aprender, de reaprender, de olvidarse de lo que habíamos aprendido, de cambiar, de estar en la misma silla, como nos decía Karen, ¿verdad? Buscar otras formas para hacerlo con excelencia, tomar decisiones, generar documentos, inclusive en el tema de tomar las experiencias anteriores, como planteaba Georgina, y poder generar documentos que permitan dar rutas en caso de otro tipo de emergencia o de otro tipo de cambio que haya que realizarse. Agradecemos desde el COA la participación de todos ustedes. También agradecemos en este caso a Karen. Con permiso, Jen. Que aceptó, ¿verdad? El reto. Y
les invitamos, como les dije, mañana tenemos dos. La primera es de ética y evaluación de los aprendizajes apoyada en entornos virtuales. La de la tarde, a las 2 de la tarde, es el diseño de ítems abiertos, tipo ensayo y análisis de caso. Como ven, son temas puntuales, precisamente para poder llevar a la reflexión, ¿verdad? Y bueno, agradecemos esto, su participación. El día de mañana también les vamos a enviar la invitación para las otras 4 charlas que tendremos la próxima semana con otros invitados. La compañera Maureen ha colocado en el chat el link para la evaluación de esta charla. Les agradeceríamos por favor que lo completen. Ahí está el link. A las 11:32 Maureen lo colocó nuevamente, porque necesitamos ir retroalimentando las actividades y también queremos saber qué otros temas serían de interés para ustedes traer a la mesa de reflexión académica para estos días. Voy a dar un momentito para que puedan acceder. Bien, con permiso. Mientras tanto, el último comentario de la compañera F. Aguilar. Coincido con que no podemos quedar con una única metodología. No podemos olvidar que por nuestra misión y visión universitaria atendemos poblaciones con necesidades específicas, privados de libertad, entre otros. Gracias. Algo importante que menciona Georgina es que muchas gracias, el tema da para mucho. Efectivamente, esperamos que todos los temas den para mucho. Esto es como una probadita, ¿verdad? Y la idea es que esas y esas líneas las puedan llevar ya propiamente a sus programas, a sus cátedras, a sus escuelas, porque este es un espacio para generarlas, ¿verdad? Como les decíamos, es una invitación a la reflexión y que cada uno pueda llevarse a su interno ya las líneas y las reflexiones que se vayan a hacer. Algo importante es que esto no es un equipo de trabajo, ¿verdad? Me encantaría que fuera un equipo de trabajo y poder generar un documento con esas rutas y esas propuestas. Pero en esta primera etapa o primera fase de las charlas virtuales es precisamente darles como una probadita, una pinceladita de temas, en estar siempre en procesos académicos que nos tienen ocupados, a veces no damos el tiempo para hacer nuestras reflexiones. Entonces, les invito más bien que sus apuntes y sus reflexiones que hoy lograron tener, pues también puedan llevarlas a la práctica, ¿verdad? Y poderlas compartir con sus compañeros en otros espacios. Igual que puedan invitar a otros compañeros y compañeras a que participen en las siguientes charlas que vamos a estar promoviendo desde el COA. Hay un último comentario ya para cerrar, de Trino Elizondo. Comenta, debemos estar preparados siempre con un plan B y no esperar hasta que ocurra. Efectivamente, como dice Georgina, hay muchos temas importantes y necesarios para reflexionar. Les agradecemos su participación, les invitamos a continuar en las charlas de mañana. Igual les invitamos a que vayan realizando sus libretas, sus cuadernos, sus apuntes digitales y que esto haya sido un espacio no solamente agradable, sino un espacio que nos lleve también a trabajar mejor, porque los funcionarios de la UNED siempre son comprometidos y apuntan siempre a grande. Entonces sigamos bajo esas rutas o bajo esa línea. Les agradecemos, que tengan feliz tarde y buen provecho también. Hasta luego.